Hola, bienvenidas a este podcast. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No Soy una Drama Mamá y autora del libro Mamás sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlaré con expertos de distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud y el deporte. Siempre he creído que en nuestros genes está todo escrito, o casi todo, que ya llevamos en el ADN nuestra fecha de caducidad, como si nuestra salud estuviera ya escrita en nuestras células. Y sin embargo, podemos hacer mucho más de lo que creemos para sentirnos y estar bien. De hecho, podemos cambiar más de lo que realmente podemos imaginar. ADN, nutrición. ¿Qué sabemos de la relación que hay entre nuestros genes y nuestra forma de alimentarnos? ¿Hasta qué punto nos condiciona lo que comemos? ¿Podemos evitar algunas enfermedades? ¿Estamos ya predispuestos a otras? ¿Qué hay detrás de algunas dolencias crónicas? Hoy, Laura Martínez, farmacéutica genetista, nos va a responder a todas estas cuestiones y a unas cuantas más. Su historia comienza con la búsqueda de respuestas a sus dolores desde muy pequeña. Estreñimiento, hinchazón, dolor. Las respuestas que le daban no traían la mejoría, hasta que encontró lo que cambió su vida. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy fenomenal, encantada de estar aquí contigo. Bueno, además hicimos un directo ahí en pleno confinamiento que tuvo mucho éxito, así que nada. Bueno, yo lo que quiero que empieces es contando un poco tu historia, ¿vale? Porque ya empezaste desde muy pequeñita con problemas, entonces sí. Eso nos va a ayudar a ponernos un poco en perspectiva y a saber un poco de qué vamos a hablar. Vale, pues bueno, todo empezó realmente desde mi nacimiento. Es decir, yo nací con el píloro cerrado, que es lo que conecta el estómago con el esófago. Entonces, bueno, esto se traducía que no podía ingerir comida. Toda la comida que ingería pues no llegaba al estómago. Y realmente yo me encuentro mal desde que tengo uso de razón. Porque al final esa operación, bueno, pues me dieron muchísimos antibióticos y de alguna manera como que fundió los plomos de mi salud. Entonces, pues yo desde muy chiquitita pues tenía pues estreñimiento crónico, muchísimos granitos, llagas, migrañas, un dolor de estómago espantoso, siempre con el estómago hinchado. Y claro, para mí era desesperante porque yo iba, o sea, de médico en médico. Es que he podido ir hasta unos 35 médicos y lo que me daban era pues un montón de laxantes. Entonces, claro, imagínate yo pues con 5 años tomando 3 o 4 laxantes al día y encontrándome fatal. Pues eso hizo que, claro, toda la parte de la salud pues me interesara muchísimo. Y entonces estudié farmacia y nutrición. No mejoré mucho, la verdad. Entonces, pues seguí buscando y buscando y buscando. Estuve viviendo en Hong Kong, estudié medicina tradicional china, luego en la India y estudié pues, los principios de Ayurveda. Y bueno, sí, mejoraba un poquito, pero no acababa de estar bien. De hecho, para mí salir a cenar fuera era un suplicio porque es que tardaba como 2 días en recuperarme. Hasta que, pues, trabajando en Novartis, que es una compañía farmacéutica en Suiza, pues di con la genética y cambió radicalmente mi vida. Entonces, ahí fue cuando pude entender de raíz cómo funcionaba mi cuerpo, qué le pasaba a mi cuerpo, qué tenía que hacer para solucionarlo y desde entonces pues no he vuelto a tener ni una migraña, ni llagas, ni estreñimiento y ya puedo tener una vida normal sintiéndome bien, que realmente era lo que yo añoraba y buscaba durante todos estos años. Madre mía, pues vaya por todo lo que tuviste que pasar, porque hablamos de años, ¿no? Digo, yo muchas veces estoy 2 días fastidiada y digo, madre mía, pues imagínate. Y Total. Descubres la nutrigenómica, ¿verdad? Cuéntanos qué es eso. Pues nutrigenética y nutrigenómica realmente engloban una rama de la genética que, bueno, pues incluye la interacción entre genes y nutrientes, ¿vale? Realmente son lo mismo, pero en direcciones opuestas. Es decir, la nutrigenética estudia cómo los genes afectan a nuestros nutrientes. Por ejemplo, en mi caso, mis genes metabolizan fatal la vitamina C. Entonces, yo necesito como el cuádruple de vitamina C que una persona normal, ¿vale? Entonces, eso sería la nutrigenética. Y la nutrigenómica es al revés, es como esos nutrientes afectan a nuestros genes. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente la genética no cambia,
pero sí que nosotros podemos activarla o desactivarla. Entonces, ahora, por ejemplo, hay un montón de estudios, además relacionado con todo el tema del COVID, por ejemplo, que demuestran pues que la cúrcuma y el té verde desactivan genes inflamatorios en nuestro cuerpo. Entonces, es realmente pues toda esa interacción nutriente-gen, gen-nutriente, y ahí es por donde yo empecé, ¿no? Porque realmente para mí es de las cosas que más me preocupaban, todo el tema de estómago y de digestiones, etcétera. Bueno, hay una comparación que haces en tu web, dices, que dices, la genética es como un juego de cartas, ¿no? Y te preguntas, ¿significa que si te tocan malas cartas vas a poder perder seguro? Y dices, no, puedes ganar con buenas o con malas cartas, pero si tienes malas cartas, tu nivel de estrategia y entrenamiento tendrá que ser mayor. Cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, o sea, para mí, claro, la genética es algo como un poco abstracto y complejo para mucha gente. Entonces, para mí el tema de las cartas es muy gráfico, ¿no? Entonces, muchos pacientes me dicen, pero entonces, si tengo mala genética ya estoy sentenciado de por vida. Y yo me digo, no. Igual que tú puedes ganar al póker con malas cartas, tú, pues, si no tienes muy buena genética, también puedes tener muy buena salud, pero tu estrategia efectivamente va a tener que cambiar. Entonces, por ejemplo, si tú tienes mucho riesgo genético a tener una diabetes, pues si tú tomas el azúcar que toma la media de la población, vas a desarrollar una diabetes, porque tienes toda la parte del peso genético y tú le estás poniendo bastante peso ambiental. Entonces, ¿qué tienes que hacer si tienes mucha tendencia genética a diabetes? Pues ese peso ambiental reducirlo al mínimo. Es decir, si tú, aunque tengas mucho peso genético, no le sumas pues comer mucho dulce, si comes sano, comes muchas verduras, si tienes cuidado con el consumo de azúcar, pues seguramente nunca actives esa genética mala, por así decirlo. Vale, o sea que la base genética al final solo muestra una predisposición a la enfermedad, pero lo que al final desencadena una enfermedad es la inadecuada nutrición. ¿Estás más o menos diciendo eso? Sí, bueno, sobre todo en patologías que afectan a muchos genes, ¿no? Hay algunas cosas que son, pues que afectan a un solo gen, que eso, pues o lo tienes o no lo tienes, ¿vale? Eso lo heredas o no lo heredas y ahí no puedes hacer mucho. Pero en patologías complejas tipo cánceres, enfermedad de Crohn, diabetes, tiroides, todo ese tipo de patologías, pues van a estar activadas realmente por lo que tú haces en tu día a día. Además, yo creo que esto es muy importante porque ya no es que no estás condenado. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes tendencia a diabetes y de manera muy, muy esporádica te tomas un dulce, no pasa nada. Realmente lo que influye en tu genética es lo que tú haces todos los días. Uh-huh. Recuerdo que cuando hablamos sobre este tema hablabas de un ejemplo como muy gráfico, el de la esclerosis múltiple, ¿verdad? Sí. Sí, al final yo lo que estoy viendo, por ejemplo, en mis pacientes de esclerosis múltiple es que tienen la mitocondria muy dañada. Entonces, la mitocondria es como el motor de las células. Entonces, lo que estamos haciendo para que no dependan tanto de unos fármacos que son súper agresivos y que al final no frenan la enfermedad, sino que la retrasan, pero bueno, de aquella manera, pues lo que estamos viendo es que si potenciamos mucho la nutrición de la mitocondria, esos pacientes mejoran drásticamente. ¿Qué pasa? Que para hacer eso, estos pacientes necesitan como el triple de nutrientes que una persona normal para que realmente les llegue y esa mitocondria pueda funcionar adecuadamente. Pero bueno, la verdad es que es una pasada. No, es una pasada y también muy complejo, Laura, porque claro, averiguar lo de la mitocondria, que a mí me suena, pues claro, yo que soy de letras, pues me suena de cuando estudiaba en la parte de las células, solo de eso, cualquiera averigua que lo que te está pasando es culpa de la mitocondria. Sí, a ver, es difícil, pero lo bueno, y por eso a mí me encanta la genética y soy muy fan de la genética, es que la genética es un mapa, es como el mapa de tu cuerpo. Entonces, realmente puedes ir totalmente a tiro hecho, porque hay veces que es que nos pasan cosas que son tan raras que es muy, muy difícil diagnosticarlo. Si no, por ejemplo, pues tengo una paciente que es que estaba agotada y estaba todo el rato con el pelo fatal y que se le caía el pelo y tenía una mutación genética rara que tenía déficit de biotinidasa, que es lo que sintetiza la biotina. Entonces, ella simplemente tomando biotina, ya todo su cuerpo, ¡pum!, funciona otra vez bien. Pero claro, para descubrir eso, o realmente te haces un análisis genético bastante amplio o es muy difícil. Claro, porque recuerdo que en una conversación me dijiste,
pues tenía una paciente que engordaba muchísimo y se alimentaba súper bien de fruta y verdura, ¿no? Y otra que a priori otro alimento saludable pues tampoco les sentaba bien. Entonces uno ya empieza a pensar, o sea, ¿no existen alimentos saludables para todo el mundo entonces? A ver, por regla general, ¿vale? Vamos, lo obvio, ¿no? Pues mucha verdura y fruta, le sienta bien a casi todo el mundo. Pero luego, claro, es que cada persona es un mundo. Entonces, realmente no se puede generalizar. Porque, por ejemplo, las personas pues que tienen cierta resistencia a la insulina o prediabetes no pueden tomar mucha fruta. De hecho, una paciente mía es que solo se alimentaba de fruta porque tenía en la cabeza que la fruta era súper sana y solo se alimentaba de fruta y, claro, cada vez engordaba más y más y más. Entonces, en su caso, pues ella tenía que hacer todo lo contrario, tomar súper poquita fruta. O, por ejemplo, pues si tú tienes una intolerancia a las lectinas, que es lo que recubre algunos cereales, ¿vale? Hay gente como que eso le hace muchísimo daño al estómago y, por ejemplo, el pepino, que a priori es como algo súper sano, pues tiene muchas lectinas y entonces, pues para ese tipo de personas, pues no les sentaría bien. O, por ejemplo, el brócoli, que todo el mundo está con el brócoli, que es súper sano, pero si tú acumulas mucho azufre, pues tampoco puedes abusar del brócoli. Entonces, al final lo importante es saber que cada persona es única y que realmente tiene que comer en función de su mapa, de cómo esté hecho, ¿no? Claro, el problema de esto es que al final no sabemos cómo estamos hechos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, que hasta que no tienes una enfermedad o algo de verdad, un malestar o un tal, tú no vas al médico y puede que, como te pasó a ti, ¿no? Que realmente vayas al médico y que tampoco tengas soluciones, ¿no? Porque al final lo general es lo que se te va a aplicar, ¿no? Que si tú estás comiendo verdura y tal, pues entonces no tienes que tener ningún problema. Sí, eso es, o sea, yo veo un poco un problema, ¿no? O sea, que realmente los médicos hacen una labor maravillosa, pero en general van mucho a lo gordo. Entonces, te descartan algo gordo y, bueno, esto está fenomenal, pero cuando tenemos que hilar fino, claro, se necesita mucho tiempo, o sea, mucho tiempo de parte del profesional y también se necesita tiempo de parte del paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que para hilar un poco fino, pues hay que recurrir a la genética. Bueno, dices en la web también que la diferencia genética entre individuos es la responsable del 40 o el 70% de las diferencias entre el índice de masa corporal. Sí. Es decir, que todos tenemos en mente que el peso y la composición corporal dependen de nuestro metabolismo, del ejercicio, pero en los genes hay muchas respuestas. Sí, y de hecho, una de las cosas que yo siempre les digo a mis pacientes, porque claro, a mí me vienen muchos pacientes que comen sano y no adelgazan, ¿no? Entonces, claro, ahí ya no es un tema de que no sepan comer. O sea, realmente es que la genética tiene muchísimo peso. Entonces, tú piensa que el cuerpo humano es como una máquina. Entonces, si hay algo de esa máquina, pues que no funciona o que no funciona óptimamente, pues al final tu cuerpo no va a estar preparado para perder esa grasa que igual tú quieres perder. Entonces, por ejemplo, si tu tiroides, que es el motor energético de tu cuerpo, la gasolinera de tu cuerpo, pues no funciona bien, claro, toda la parte hormonal no funciona bien y al final la pérdida de peso está muy, muy relacionada con todo el tema hormonal. O, por ejemplo, toda la grasa tiene que salir por el hígado, pero si tu hígado no funciona bien, pues tu cuerpo no va a poder hacer eso óptimamente, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Que al final todos tenemos nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes y sabiendo pues dónde tenemos que poner un poco más de esfuerzo, al final ese esfuerzo es mucho más eficaz, porque yo veo mucha gente que es que se desfonda, pero porque, claro, pues igual está haciendo 20 horas de ejercicios semanales cuando con 4 le valen y, sin embargo, tendría que hacer más hincapié igual pues en beber más agua o en bajar los niveles de estrés o en otra serie de cosas que por su genética pues lo necesita más. Es decir, detrás de una persona que no pierde peso y hay unos hábitos saludables, entonces hay algo que no está funcionando como debiera, ¿no? Exacto. Sí, normalmente pues hay como varias cosas bueno, pues que yo suelo ver, ¿no? Pues el tema, pues igual tienen metales pesados, entonces ahora con el tema del atún, pues veo mucha gente que tiene mercurio muy alto y entonces es muy, muy difícil para esas personas perder peso. O, por ejemplo, pues ya te digo, puede ser resistencia a la insulina, puede ser que algo de su cuerpo no funcione o incluso, por ejemplo, que no fabriquen ciertas cosas. Por ejemplo, si tú tienes una mutación genética que no fabricas una enzima, pues que eso le pasó a una paciente mía recientemente, pues no puedes digerir bien los nutrientes, esos nutrientes no llegan a las células y entonces estás siempre muerto de hambre.
Y entonces, claro, estás comiendo todo el rato. En cuanto eso ya está solucionado, ya como que todo tu cuerpo se regula porque ya le llega esos nutrientes tan necesarios a tus células y ya pues como que tu cuerpo, ¡boom!, se relaja y ya no te pide comida todo el rato. Vale, pongámonos en el ejemplo de una persona sana. Yo, en principio, creo que estoy sana, si no hay sorpresas. Y que digo, bueno, yo realmente no quiero adelgazar, ¿no? Pero ¿hasta qué punto conocer mi mapa que dices tú, ¿no? Conocer esos genes, ¿cómo puedo aprovecharlos en positivo? ¿Qué puedo sacar de esto? A ver, mi objetivo siempre con mis pacientes, así como del perfil que me estás diciendo, es que lleguen increíblemente bien a los 70, 80 años, ¿no? O sea, realmente no nos damos cuenta que nuestra generación va a vivir muchos años, muchísimos, o sea, 100, 120. Y hay una diferencia abismal entre pasar esos años bien de cabeza, bien de movilidad, ágil, o sea, o pasarlos en una silla o en una cama. Entonces, para mí eso es tan importante porque mucha gente como que vive mucho el presente pero no piensa nada en el futuro y realmente para estar bien con 70, 80 años tenemos que empezar ahora a cuidarnos. Entonces, para mí es fundamental pues saber, por ejemplo, dónde están tus 2 o 3 puntos débiles para empezar a atacarlos desde ya y que no tener problemas. Porque, por ejemplo, si tú tienes una tendencia muy alta a artritis, que la artritis al final te limita mucho, si empezamos ya pues con una dieta antiinflamatoria, vigilando, a nada que tengas el primer síntoma, metiéndonos como un poquito más a fondo, pues seguramente no llegues nunca a desarrollar una artritis de estas espantosas. Igual lo desarrollas, pero igual muchísimo más tarde y de una manera muchísimo más leve. Entonces, al final, yo creo que esa información es oro puro, porque realmente te puedes anticipar, de verdad, puedes ya cambiar tus hábitos para no tener ningún problema y luego puedes ir vigilando pues todas esas cosas que igual tienes un poco más de riesgo y claro, todo lo que tú cojas a tiempo, pues al final no tiene nada que ver con cogerlo ya mucho más desarrollado a nivel médico, pues si necesitas que te operen de algo, si siempre que si lo coges al principio, pues es mucho más favorable. Ajá, o sea que al final conocer nuestros genes y alimentarnos o tener unos hábitos en función, ¿no?, a esos genes que cada uno tiene, va a evitarnos futuras enfermedades. Y va a hacernos vivir mejor, porque es verdad que tú dices, vamos a vivir, lo de vivir 100, 120 años, yo lo veo tela marinera, teniendo en cuenta que ahora la alimentación no es muy buena. Realmente ahora hay mucho ultraprocesado, o sea, no comemos como comían nuestros abuelos, que comían lo que había pues en su entorno, ¿no? ¿Realmente eres tan positiva con esto de que vamos a vivir 100, 120 años? Porque lo de la alimentación sí que veo que ahí, y bueno, y también el tema del sedentarismo, que también hay mucho sedentarismo. Claro, a ver, aquí tenemos una dicotomía. ¿Por qué? Porque por un lado tienes toda la razón, pero por otro lado médicamente se avanza rapidísimo. Entonces, médicamente nos van a mantener vivos, pero de nosotros depende cuál es nuestra calidad, ¿vale? Porque realmente pues ahora, bueno, pues cada vez los avances médicos son mayores y cada vez nos permiten realmente pues ir poniendo parches y solucionando pues aquellas cosas que son como más gordas. Pero claro, si eso significa que pues estás físicamente bien, pero igual de cabeza no, o no tienes movilidad, pues es que, ¿me entiendes? Sí, que tú te dices, bueno, ¿a qué precio, no? El seguir viviendo tantos años, pero ¿a qué precio si la calidad de vida no es buena, no? Claro, por ejemplo, yo tengo un paciente que pues tiene una predisposición muy, muy alta al Alzheimer. Entonces, pues está demostrado que el aluminio, o sea, realmente en gente con Alzheimer se ha visto que tiene mucho más aluminio en el cerebro. Pues ya desde hoy estamos pues evitando todas las cápsulas Nespresso que están o de café en general, que están hechas con aluminio, nada de cocinar con papel de aluminio. Entonces, todo eso y, por ejemplo, hacer ciertas técnicas para mantener activo el cerebro, pues va a hacer que esa persona o no desarrolle Alzheimer o si lo desarrolla va a ser muchísimo más tarde, porque todas las cosas que le puedan activar esa genética se las estamos quitando, ¿no? Entonces, pues es que, claro, a mí, por ejemplo, lo que más me piden es todo el tema de cabeza, ¿no? Claridad, o sea, pues evitar todo el tema de demencias y de pérdida de memoria y tal, y el tema de movilidad, que al final es lo que nos da calidad de vida. Uh-huh. ¿Un test genético qué información te da? Pues la que tú quieras. Realmente
a ver, nosotros miramos 800.000 genes, ¿vale? Que es básicamente toda la genética que tú vas a necesitar a lo largo de tu vida. Y luego, siempre miro como 4 partes básicas que yo creo que son fundamentales para todo ser humano saberlas. Y luego, aparte, dependiendo de la situación de cada uno y los objetivos, pues miramos esa información que le interesa a ese paciente en concreto. Entonces, por ejemplo, los 4 pilares básicos son enfermedades monogénicas, que son las que te decía que son como las enfermedades raras, por ejemplo, lo de que tu cuerpo no produzca una vitamina o una proteína, ¿no? Y esto al final es muy importante porque son las que más nos pueden afectar a nuestra salud. Luego, todo el tema de enfermedades complejas, pues todo el tema de los cánceres, diabetes, inflamación intestinal, etcétera, que eso, claro, nos va a permitir hacer una prevención eficaz. O si, por ejemplo, una persona se encuentra mal y no acaban de diagnosticarle, pues ya sabemos por dónde puede ir el médico. Luego, toda la parte de intolerancias, nutrición, metabolismo, porque en el fondo lo que comemos es básico para nuestra salud y si sabemos pues los alimentos que nos vienen mejor y los que tenemos que evitar, pues nuestro cuerpo va a funcionar mejor. Y ya por último, toda la parte de vitaminas y luego todo lo que es metabolismo. ¿Por qué? Porque yo también tengo pacientes pues que toman 20 pastillas al día, igual tienen que tomar 3, pero diferentes, ¿no? De vitaminas o de suplementos. Entonces, para mí eso también es como muy, muy importante. Luego, ¿qué cosas miro aparte de esto en función de cada caso? Pues todos los genes de la fertilidad, toda la parte anti-aging, la parte de neurogenética. Por ejemplo, tengo pacientes como muy nerviosos o que tienden a la depresión pero no quieren tomar antidepresivos. Entonces, viendo exactamente dónde está el problema, pues podemos atacar de una manera mucho más suave con el cuerpo pero muy eficaz, ¿no? Luego, por ejemplo, la farmacogenética, pues mis pacientes con cáncer para saber exactamente pues qué fármaco es el óptimo. Bueno, la verdad es que las posibilidades son infinitas. Bueno, de todas formas, hablas ahora de medicaciones también, o sea, realmente también eres un poco, bueno, de hecho, has empezado a estudiar medicina ahora también, sí, aparte sí, de ser farmacéutica y especialista en genética, o sea, que de alguna manera quieres juntar esas dos disciplinas, digamos, porque también eres consciente de que la medicina es necesaria, de que los medicamentos son necesarios, o sea, realmente tú no estás diciendo, no, es que con la alimentación y con los hábitos vas a mejorar tu vida y va a cambiar todo, y eso no es así, o sea, se pueden hacer cosas, pero la medicina está ahí, los medicamentos están ahí por algo también. Sí, a ver, yo creo que la medicina es súper necesaria, súper importante y los medicamentos también. Lo que pasa que yo intento reducirlos al máximo. O sea, realmente solo, bueno, pues que mi paciente tome los medicamentos si son absolutamente y estrictamente necesarios y no hay otra manera. Porque, bueno, al final todos los medicamentos tienen muchos efectos secundarios y, bueno, pues cuanto más se pueda evitar, se evitan, pero obviamente si es necesario, se toma. Es decir, si tú tienes un cáncer y te tienen que dar quimio, pues te la tienen que dar. O sea, y obviamente yo no... Pero sí que es cierto que podemos ver qué fármaco es el más efectivo para ti. O si, por ejemplo, hay gente que le sientan fatal las anestesias, entonces le miro pues qué anestesia pues es mejor para que no tengan como luego tanto efecto secundario. Entonces, al final, realmente, lo que yo creo y por lo que también estoy estudiando medicina es porque hay, sobre todo para pacientes con casos crónicos, es decir, que se encuentran mal de una manera crónica, alargada en el tiempo, creo que es muy importante ver todos los aspectos del paciente, o sea, tener una visión como muy holística y no solo, o sea, tener en cuenta todo, o sea, la nutrición, la parte médica, la parte emocional. Entonces, yo creo que eso como que, y dedicarle tiempo al paciente, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace falta, porque en mi caso, por ejemplo, yo intento tratar a mis pacientes como a mí me hubiera gustado que me hubieran tratado, que realmente, pues, para bien o para mal, nunca encontré a nadie que me mirara en todo mi conjunto y me dijera, bueno, pues viendo esto y esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Has Y yo hablado, creo, dime. sí, te decía lo de la parte emocional, ¿no? ¿Has descubierto en algún paciente o en algunos pacientes que sus dolencias tuvieran algo que ver con la parte emocional y no tanto física? A ver, yo de hecho selecciono mucho mis pacientes, ¿no? Porque si yo veo que
el problema viene a raíz de temas emocionales, les derivo, ¿vale? En el fondo, a ver, no podemos separar nuestras emociones de nuestro cuerpo, o sea, están unidas. Y lo que pasa es que llevamos como años y años y años tratándolas por separado, pero en el fondo somos un ser complejo y todo influye. Entonces, yo trabajo con una serie de profesionales que cuando considero que hay que apoyar en la parte emocional, pues trabajo con ellos, ¿no? Entonces, tengo un caso, por ejemplo, muy reciente de una chica, además bastante jovencita, que tenía unos dolores de estómago horribles y que quería perder peso. Y ella comía muy bien. Entonces, pues ella tenía un problema que yo le solucioné y luego me dijo, venga, Laura, pues ahora quiero que hagamos toda la parte de pérdida de peso, ya que ya no me duele la tripa. Y le dije, no. ¿Por qué? Porque ella comía muy bien y su problema era el estrés, era el cortisol. Entonces, le mandé a un especialista y solo con una sesión y comiendo lo mismo empezó a adelgazar. Entonces, al final yo creo que también es una parte que no podemos negar, o sea, porque es igual de importante que la parte física y que tenemos que tenerla en cuenta y sobre todo, bueno, pues con todo el tema del peso yo veo que tiene especial importancia, ¿no? Obviamente con otras cosas también, pero con el tema del peso hay que tenerlo mucho en cuenta. Bueno, por todo esto que estás contando, deberíamos todos conocer bien nuestro mapa, ¿no? Pero no tenemos la posibilidad, todo el mundo, de conocer tanto como tú puedes conocer a la gente. Bueno, yo creo que sí. O sea, al final tú piensas que la genética no cambia en toda tu vida. Entonces, al final es una cosa que solo tienes que hacer una vez en la vida y que yo creo que merece totalmente la pena, porque claro, te da una información de cómo funciona tu mapa, tu cuerpo, de un montón de cosas para que realmente pues puedas enfocar, ¿no? todo tu esfuerzo en lo que realmente te vaya a dar resultado. Bueno, Laura, has hablado de toda la información que te da un test genético, pero es verdad que cuando una vez hablamos de este tema, tú me comentabas que no cualquier test genético, o sea, que hay que distinguir, ¿no? Que tú eres capaz de ver a través del test genético muchísimas cosas o de interpretar muchísimas cosas, pero no funcionan igual todos, ¿no? A ver, explícame un poco esto para que la gente lo pueda entender. Claro, al final lo complejo de la genética es la interpretación. Entonces, en este caso lo hago yo. Entonces, tengo pues muchísima flexibilidad y puedo ver exactamente lo que cada persona, o sea, la información que cada persona necesita. Si tú te vas al mercado en general, pues seguramente te harán pues 30 genes, 40 genes, que al final la información que te dan es muy limitada. O sea, piensa que nosotros hacemos 800.000 y que de ahí pues sacamos pues todo lo que te he contado y si además tú necesitas ver algo en concreto, yo te lo miro. Entonces, creo que eso es muy importante porque tampoco tiene nada que ver una interpretación hecha con mimo y personal, es decir, pues sabiendo pues, tus analíticas de sangre, sabiendo tus objetivos, sabiendo cómo te encuentras en este momento, y entonces tenerlo todo en cuenta, donde la genética es una pata más, a pues meter tus datos genéticos en un ordenador, que te salga el informe, pero al final no tiene en cuenta nada más de tu vida, que para mí es algo fundamental. Pues que, por ejemplo, imagínate que tú tienes tendencia genética a tener la vitamina D baja, ¿vale? Pero si tú eres una persona que juega al golf o que juega en general, hace un deporte al aire libre todos los días, no vas a tener ningún problema. Pero si estás encerrado en una oficina, pues va a ser muy importante. Entonces, pues todas esas matices, pues creo que son fundamentales a la hora de la interpretación. Entonces, bueno, pues simplemente que si os queréis hacer un test genético, pues que investiguéis un poco y que miréis ese tipo de cosas. Y para terminar, Laura, tú me comentabas bueno, que te encuentras con mucha gente, ¿no? Que va a muchos médicos, a muchos especialistas. Yo, de hecho, conozco un caso cercano, ¿no? Que durante años no sabían qué demonios pasaba, o sea, y tú me dijiste, mira, es que nadie se dé por satisfecho con ninguna respuesta si no está solucionando las dolencias, o sea, todo tiene un origen, entonces tú dices, hay que pelearlo. Total, vamos, y para muestra un botón, o sea, yo al final me negaba a encontrarme toda mi vida mal, o sea, era como algo que decías que no es posible y realmente
yo, animo a la gente a que no se dé por vencida. O sea, que realmente si tienes un dolor, si tienes un malestar, si te dan un fármaco, hay veces que dan fármacos que yo digo, pues que, ¿cómo puedes? O sea, un paciente mío que le daban un fármaco que le podía dejar ciego. Y digo, pues oye, si tú no estás cómodo tomando eso, busca soluciones, ¿no? O sea, que realmente no te conformes, que si hay algo de tu salud con lo que no estás contento o no estás satisfecho o realmente pues quieres mejorar, busca hasta encontrar respuestas, porque al final es que merece mucho la pena. O sea que, voy a ponerte en un aprieto, no hay que aceptar ninguna cosa como crónica, esto me pasa y ya está, y tengo que aceptarlo. O sea, ¿hasta qué punto tenemos que negarnos a aceptar algo, o hay cosas que realmente pues no te queda otra, aceptar, y con eso tienes que vivir? Yo, a ver, hoy por hoy no ha habido ningún caso que no hayan mejorado, que haya venido a mí. Entonces, seguro que hay algo que no tenga solución. No te digo que no sea posible. Pero, oye, pues igual eso en concreto no tiene una solución definitiva, pero que sí que puedes mejorar mucho tu calidad de vida o puedes mejorar ciertos aspectos, aunque no sean todos. ¿Me entiendes, no? O sea, No, es que lo piensas fríamente y de repente habrá gente que diga, wow, entonces yo estoy perdiendo el tiempo, ¿no? O no puede ser que todo sea mejorable. O sea, no puede ser porque llevo toda mi vida así y esto es imposible mejorarlo. Vamos, ya te digo que por mi experiencia, de momento, todo se puede mejorar. O sea, realmente ahora no pienso en, o sea, no me viene a la cabeza algo que no sea mejorable. Porque incluso cuando tienes una enfermedad genética rara, mis pacientes mejoran porque saberlo y saber exactamente pues qué alimentación, qué suplementos, obviamente esa enfermedad la vas a seguir teniendo, pero tú puedes mejorar mucho tu calidad de vida haciendo las cosas adecuadas con respecto a esa patología, ¿no? Era importante trasladar esto de la enfermedad vas a seguir teniéndola, ¿vale? Pero que puedes mejorar eso, la calidad de vida, conociendo tanto como tú eres capaz de interpretar, ¿no? Todos esos datos. Bueno, Laura, tú y yo tendremos pendientes algunos podcasts más adelante sobre muchísimas cosas. Pero bueno, quería hoy centrarme un poco en esa relación entre genes y alimentación sobre todo, pero bueno, hábitos en general, ¿no? De la vida. Muchísimas gracias y nada, a ver si hablamos más adelante. Pues nada, gracias a ti, ha sido un placer y cuando quieras aquí estoy. Y aquí termina nuestra entrevista con Laura. Me ha encantado saber, ¿no? que nada que no podamos mejorar. No hay nada que no podamos mejorar si conocemos bien nuestros genes, ¿no? Que al final a veces, pues ese es el problema, ¿no? Que no conocemos tantísimo nuestro cuerpo, y con ese mensaje de que con la alimentación, con unos buenos hábitos, podremos evitar muchas enfermedades y cambiar la forma en que lleguemos a ser mayores, ¿no? Que vamos a vivir muchos más años y que hay que cuidar esa forma en la que nos vamos a hacer mayores. Y dicho esto, me despido. Os recuerdo que en 14 días tendréis un nuevo podcast, un nuevo capítulo, y que podéis escucharlos en las plataformas de siempre. También podéis encontrar información sobre cada podcast en mi blog, nosoyunadramamama.com, y podéis seguirme en Instagram en la cuenta nosoyunadramamama. Y nada más, que nos vemos en la próxima cita.